Muy bien, nuestro tema es estructuras de programación. Recordemos que la semana pasada estuvimos trabajando lo que eran los algoritmos, ustedes hicieron una investigación sobre algoritmos, los símbolos utilizados para realizar algoritmos y pues ahí tenemos la información en la presentación de la semana pasada de qué era. Recordemos que los algoritmos, según lo que ustedes investigaron, es resolver paso a paso determinado problema, ¿verdad? Y el pseudocódigo también es una forma en que podemos escribir, solo que es diferente lenguaje. El diagrama de flujo, que fue lo que investigaron específicamente, es una forma más gráfica que contiene figuras y todas las figuras significan algo. No podemos usar nubecitas, un triángulo en alguna parte que no corresponde, porque para eso tenemos establecidos los símbolos de los diagramas de flujo. A las estructuras de programación también les llamamos estructuras de control y representan la manera de dirigir las acciones encaminadas a solucionar problemas de forma ordenada. Todo esto se trata de que podamos saber los pasos ordenados para resolver determinados problemas y por eso es tan importante que sepamos la diferencia con el diagrama de flujo, con el pseudocódigo, con ya la solución propiamente con fórmulas para que sea bien ilustrado el procedimiento de resolver un problema. Tenemos varios tipos de estructuras. Vamos a ver dos. Y la primera son las estructuras secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en esa estructura los pasos para la solución de un problema van en orden, uno detrás de otro. Es una secuencia, ¿verdad? Es lineal hacia abajo, como cuando vamos, por ejemplo, a sumar los números, ¿verdad? ¿Se recuerdan el ejemplo que les di la semana pasada? Los pasos van en orden. Yo no puedo tener el resultado sin colocar cuáles son los números que voy a sumar y después hacer la función o la fórmula, ¿verdad? Aquí aplicamos la solución en secuencia. Se trata de, uno, capturar los datos, es decir, escribir cuáles son los datos que necesitamos. ¿Se recuerdan que ahí teníamos la primera figura, número 1 y número 2? Después el proceso de los datos, donde escribimos la fórmula. La suma es igual al número 1 más el número 2. Y luego la impresión de los resultados, donde tenemos la respuesta ya obtenida después del proceso, ¿verdad? Después de que ya trabajamos ese proceso. A esa estructura se le llama secuencial. Y tenemos por aquí el diagrama que lo ilustra. Ese diagrama que ilustra esta estructura tiene el inicio, que es el óvalo, la entrada de los datos donde ya escribimos lo que vamos a necesitar, las fórmulas que relacionan los datos, el procedimiento que deberíamos seguir para resolverlo. Después tenemos la impresión de los resultados, que ya es el resultado propiamente que vamos a obtener. Y de último la figura de cierre. Como ven, es secuencial porque todo va en línea, un proceso detrás de otro. No puedo obtener el resultado sin antes haber ingresado los datos y procesado los datos. Ahora, hay otro tipo de estructura, la estructura de decisión o selección. Esta estructura se utiliza para solucionar problemas donde establecemos una condición. Vamos a elegir una opción u otra si se cumple alguna condición, si tenemos que tomar alguna decisión, ¿verdad? Como cuando vamos a comprar a la tienda. Bueno, preguntamos si hay lo que queremos. Si sí hay, lo traemos. Si no, buscamos otra alternativa. Más o menos así es. Y aquí, pues, establecemos la conexión mediante conectores lógicos, la solución, ¿verdad? Si la condición es verdadera, entonces, ¿se recuerdan de esos símbolos en matemáticas? Entonces, la rutina A se va a cumplir. Si no, entonces vamos a proceder al plan B, por así decirlo, la rutina B. Un ejemplo de esto es este diagrama en el que tenemos el inicio de los datos, el inicio del diagrama, perdón. Los datos que vamos a ingresar, la captura de los datos. Luego tenemos la figura de condición, que es el rombo o el diamante.
Y tenemos de un lado, si se cumple, qué es lo que vamos a realizar. Y del otro lado, si no se cumple, lo que vamos a realizar. Y luego esta rutina nos va a llevar al final, al cierre. Esta es un poquito, digamos, más compleja porque tiene dos procedimientos, pero también es bastante sencilla y fácil de trabajar. ¿Cómo tenemos que resolver problemas? Bueno, la metodología es igual, aquí es como un algoritmo, ¿verdad? Que les voy a dar. Primero debemos identificar el problema, ¿verdad? Saber cuál es el problema que vamos a resolver. Siguiente es analizar el problema, pensar qué es lo que me están pidiendo, que yo entienda bien de qué se trata el problema. Número 3, diseñar la solución del problema. Quiere decir que yo ya que ya sé qué es lo que me piden, bueno, voy a empezar a pensar en los pasos, a saber qué va detrás de qué cosa que necesito y voy a trasladar esa solución a un lenguaje de programación, a su diagrama de flujo, a su pseudocódigo, después a su respuesta ya como tal y finalmente al resultado en Excel, por ejemplo, que es el programa que dijimos que vamos a usar para verificar la solución. Después verificamos como tal la solución y entregamos la interfaz de la solución. La interfaz de la solución incluye el diagrama de flujo, el pseudocódigo y la verificación. Las tres cosas, como lo hicimos la semana pasada con el algoritmo que sumaba 2 números. Así, presentamos el diagrama de flujo, presentamos el pseudocódigo, que es escribir en nuestras propias palabras lo que nos están pidiendo o los pasos para solucionar el problema, y después lo verificamos con fórmulas y con una tabla que vamos a trabajar, en este caso, en el programa Excel. Aquí está el ejemplo, recuerdan, este fue el que trabajamos. Tenemos la figura de inicio, el ingreso de los datos, la fórmula propiamente dicha, la impresión del resultado y el final del diagrama. En el pseudocódigo lo primero es escribir cuál es el problema. Nuestro problema es conocer el resultado de la suma de 2 números. Después escribimos números a sumar, que sería nuestro inicio, ¿verdad? Y después la captura de los datos que representa esta figura, el número 1 y el número 2. Después la fórmula con el rectángulo donde escribimos la suma es igual al número 1 más el número 2. Y por último esta figura de cierre que es donde nos imprime el resultado y el final del diagrama. Lo tenemos aquí representado con el pseudocódigo y aquí ya verificamos los datos. Si con ese procedimiento se llega al resultado y por supuesto, ¿verdad? Aquí ya verificamos escribiendo el ingreso de los datos, la fórmula, la operación y finalmente el resultado de mi problema. Entonces, aquí está el ejercicio que vamos a empezar a resolver. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es en Excel vamos a resolver 3 problemas. El primero consiste en un algoritmo que sume 2 números. Fue el que trabajamos la semana pasada. Acá está. Después vamos a resolver un algoritmo que calcule el área de un triángulo rectángulo. Y el último problema es un algoritmo que calcula el promedio de 4 valores. Vamos a empezar resolviendo el segundo y el tercero, porque el primero se resolvió la semana pasada y ustedes tienen el ejemplo tanto en imagen en la plataforma como en el video de la clase anterior y aquí también, ¿verdad? Los pasos son los mismos. Ustedes pueden cambiar aquí los 2 números que quieren sumar y pues ya tienen su resultado. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces vamos a empezar con el algoritmo que calcula el área de un triángulo rectángulo y después el promedio. Esta sería nuestra última tarea de zona que se va a enviar a más tardar el día martes a medianoche y vale 15 puntos. ¿Por qué el martes? Porque en el segundo periodo ustedes van a continuar resolviendo los problemas, solo que cada uno en su casa por individual, porque no nos vamos a conectar. Y me lo van a empezar a enviar. Si pueden hoy mismo, pues súbanlo de una vez, porque después del domingo yo no recibo ninguna tarea 1, 2 o 3 que tengan pendiente
Y después del martes ya no vamos a calificar esta última tarea, ya se cierra la zona y completaríamos con esta última tarea los 50 puntos de zona. Aquí tenemos Excel, donde ya realizamos, la semana pasada, ¿se recuerdan? El algoritmo que suma dos números. Lo que estoy haciendo es trabajar cada problema en una hoja diferente. Entonces a este le voy a poner problema 1, problema 2 y problema 3. En el problema 1 recordemos que escribimos el pseudocódigo con nuestras palabras, luego verificamos los números con las operaciones matemáticas que ya pudimos realizar cuando vimos el tema de Excel y tenemos por aquí el diagrama de flujo que representa pues los pasos pero de una forma ilustrada y lo que vamos a hacer ahora es resolver el segundo problema. Vamos a enviar, chicos, el mismo problema que yo resuelva acá, el del área y el del promedio. Este de suma puede ser el mismo o podemos cambiar los datos. Por ejemplo, si yo cambiara aquí mis datos 8, 10 y 15, por ejemplo, como yo utilicé acá una función, ¿se recuerdan? Entonces, si yo cambio los valores, me va a dar el nuevo resultado. No tengo que borrar todo y volverlo a realizar, ¿verdad? Yo puedo cambiar aquí mis valores y mi resultado cambia porque yo lo conecté a las celdas, no al número. Igual aquí, ¿verdad? Vean que el resultado va cambiando. Entonces vamos a resolver el problema número 2 y primero vamos a hacer el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la estructura visual, dinámica, por así decirlo, que ustedes van a realizar para poder comprender. Es bastante sencilla, la verdad, calcular el área. Entonces lo vamos a empezar a realizar ahora. Bueno, como vamos a calcular el área de un triángulo rectángulo, veamos, pues, ¿cuál es la fórmula del área? A ver si ustedes se recuerdan, de un triángulo rectángulo, que me puedan decir. Eso es de matemáticas. ¿Nadie? Rápidamente, a ver si se recuerdan. El área de un triángulo rectángulo es, el área de un triángulo rectángulo es base por altura dividido 2. Un triángulo rectángulo es el triángulo normal, tenemos la base y la altura y se calcula el área base por altura dividido 2. Entonces, ya que sabemos la fórmula, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poder calcular el área? Lo primero es escribir el problema, ¿verdad? Si vamos a hacer el pseudocódigo primero. Calcular el área de un triángulo rectángulo. Después vamos a escribir que nos dé el resultado del área en metros, ¿verdad? El área es en metros al cuadrado y el volumen es en metros cúbicos. Entonces, que nos dé el resultado en metros al cuadrado. Después vamos a capturar el resultado área. Después ya vamos a escribir la fórmula. Área es igual a base por altura dividido 2. Después vamos ya a obtener el resultado como tal. Área es igual a base por altura dividido 2, pero ya el resultado, ¿verdad? La impresión del resultado y después tenemos el fin del proceso. Entonces, para hacer el diagrama de flujo necesitamos insertar el óvalo, que es la primera figura, la figura de inicio. ¿Verdad? La figura del inicio. Es el óvalo, lo vamos a insertar más o menos aquí. Y le agregamos texto. Le damos modificar texto y escribimos siempre la palabra inicio. ¿Verdad? Ustedes después ya lo modifican, lo ponen al centro, que se vea bonito. Tenemos lo primero que es el inicio. Después vamos a insertar la captura de los datos, ¿verdad? La captura de los datos son, debemos conocer la base y la altura
que son lo que vamos a dividir dentro de 2. Pero el dividir dentro de 2 es parte de la fórmula. Entonces, nuestra captura de los datos solamente es base y altura, ¿verdad? Para eso vamos a insertar la siguiente figura, que es esta que está por acá. Déjenme que la encuentre. Así, es esta de aquí, que es el paralelogramo. Y ahí vamos a ingresar nuestros datos, ¿verdad? Lo modificamos agregándole texto. Esto se trabaja en Excel, chicos, porque vamos a utilizar una fórmula después que no se puede trabajar en Word. Usamos Excel, entonces ahí ya escribimos, ¿verdad? Base, altura, altura y 2 son nuestros valores, ¿verdad? Base por altura dividido 2. Esos son mis 3 datos, ¿verdad? Los 3 valores que yo voy a utilizar. Son los 3 valores que yo voy a utilizar para poder realizar mi problema. Mis valores son la base, la altura y el número 2, que es con lo que lo voy a dividir. Después sigue que yo pueda ya insertar mi fórmula como tal, que eso se inserta en un rectángulo. Volvemos a las formas que están en la pestaña de insertar. Insertamos un rectángulo y ahí lo que debemos hacer es ya escribir nuestra fórmula. Bien. Cuando insertamos el rectángulo, aquí es donde ya tenemos que escribir la fórmula para poder resolver este problema. Nuestra fórmula sería, ¿verdad? Área es igual a base por altura dividido 2. ¿Verdad? Aquí tenemos ya nuestra fórmula. Área es igual a base por altura dividido 2. Aquí tenemos nuestra operación. Vamos a agrandar la figura para que se vea todo. Después tenemos ya la impresión del resultado, que en este caso pues sería imprime área. Para eso vamos de nuevo a insertar. Buscamos las formas y ahí vamos a elegir el que parece como una hoja cortadita, que sería este de aquí, que es el que dice documento, ¿verdad? Y aquí le vamos a decir imprime área, ¿verdad? Que es el resultado. Imprime área. Y pues lo vamos a colocar al centro también. Imprime el área, que es nuestro resultado. Vamos a dejar ahí. Y vamos a agregar la figura de cierre. Eso lo encontramos también en las formas. Y si buscamos hasta aquí abajo en el diagrama de flujo, miren, aquí tenemos todos los elementos de un diagrama de flujo. Tenemos por aquí este último, que es el terminador, ¿verdad? Agregamos el terminador y escribimos fin. Ahí está. Entonces solo nos queda conectarlo con las flechas de nuevo en las fórmulas. Yo voy conectando con mis flechas, ¿verdad? Dibujo una, dibujo la otra. Este es un proceso secuencial que va uno detrás del otro. Ahí. Y listo. Aquí tenemos entonces nuestra primera parte del ejercicio, que es el diagrama de flujo. Ahí está. Pues. Después de poder realizar el diagrama de flujo, lo que sigue es que podamos nosotros hacer el pseudocódigo. El pseudocódigo es con nuestras propias palabras. Entonces vamos a escribir ahí, ¿verdad? Calcula el área de un triángulo rectángulo. Eso es lo que vamos a hacer. Calcula el área de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Escribimos nuestro problema con nuestras palabras así sencillas. Después vamos a escribir que nos dé el área, en metros al cuadrado. Escribimos aquí, da el área en
metros al cuadrado, ¿verdad? Así es que obtenemos el resultado. Da el área en metros al cuadrado. Después tenemos la captura de los datos, que sería el área, ¿verdad? Eso es lo que vamos a escribir en nuestra captura de los datos. Área, base, altura y 2 son nuestros datos, ¿verdad? Vamos a escribir aquí. Base, altura y 2 es la captura de nuestros datos. Son todos los datos que necesitamos nosotros para poder realizar ese problema. Lo siguiente es escribir la fórmula. Bueno, la fórmula es igual a área es igual a base por altura dividido 2. La misma que escribimos en esta figura de la fórmula. Después escribimos que el área del triángulo rectángulo es así es como nos va a aparecer el resultado. El área del triángulo rectángulo es, y en imprime, lo que nos va a imprimir, pues es el área. Entonces volvemos a escribir área, solamente área. Ese sería el pseudocódigo para este problema. Aquí tenemos el área. Y entonces solo nos queda verificar a ver si el resultado sí nos da pues un problema, una respuesta como tal de este ejercicio, ¿verdad? Veamos, pues lo primero que es, vamos a borrar aquí, no es número, eso no, ¿verdad? Vamos a escribir dato 1. Dato 1. Dato 2. Vamos a hacerlo solamente con 1 para que ustedes se queden ahí con 1 nada más, ¿verdad? Prueba 1. El primer dato va a ser la base. ¿Qué dato colocamos de base? Pues cualquier dato. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, 5 y 4, ¿verdad? Nuestro dato 1 que va a ser la base en metros va a ser 5 y nuestro dato 2 que va a ser la altura va a ser 4. Nuestra fórmula es la que nos va a quedar un poquito más grande para estirar aquí la celda y escribimos aquí. La fórmula es igual a, abrimos paréntesis, base por altura dividido 2. ¿Verdad? Aquí tenemos ya nuestro problema. Solo que aquí le voy a quitar esa parte que no me deja. Ahí está. Base por altura dividido 2. Aquí estoy ingresando la base. Si quieren le cambiamos a base, ¿verdad? Base. Altura. Y aquí ya correspondería que yo plasme cómo me va a quedar mi fórmula, perdón. Sería 5 por 4 dividido 2. 5 por 4 dividido 2, aquí está en la fórmula, es lo mismo, pero en vez de que yo escriba base y altura, yo lo sustituyo por las cantidades dividido 2. Entonces, aquí yo ya realizo la operación. Como cuando realizábamos funciones en Excel, la unidad pasada, igual. Abrimos paréntesis porque hay que recordarnos de la jerarquía de operaciones. Si yo no le pongo paréntesis, que fue algo que vimos la semana pasada, me va a resolver primero 4 dividido 2 y luego lo va a multiplicar por 5 y el resultado me va a cambiar. Entonces, debo decirle qué es lo primero que quiero que resuelva, la base por altura, y luego todo eso lo divide dentro de 2. Entonces voy a ir a multiplicar la base, dejo indicada la celda por altura, y aquí ya le doy dividido 2. Presiono Enter y mi resultado es 10. Si yo lo hiciera con más valores aquí, ¿verdad? Si yo lo hiciera con, por ejemplo, 2 y 6, y aquí abajo yo lo hiciera con 8 y 10, puedo yo arrastrar mi fórmula y voy a obtener el resultado. Por eso es que habíamos hecho esa prueba con varios valores. Pero
Si no, pues está bien que ustedes realicen solamente este primero.